¿Qué tal, amigas y amigos de la comunidad de San Cosme? Algunos de ustedes me preguntan si es recomendable la película que se acaba de estrenar con el tema Apocalipsis. Y bueno, antes de dar la respuesta, yo les comento que continuamente, por el cargo que tengo, me invitan a premier, como le llaman en algunos lugares, alfombras rojas o algunas ruedas de prensa sobre cine católico, a las que asisto con mucho gusto. Me da mucho gusto que haya personas que inviertan tiempo, dinero, esfuerzo en hacer películas que ayuden a difundir la fe cristiana, el contenido bíblico y muchas cosas más. Así que tengo que decir que me invitaron a esta película, a una proyección especial. Fui recibido muy amablemente, con mucho cariño, con mucho afecto, pero eso no impide que yo pueda hacer una crítica desde mi punto de vista sobre lo que observo. Y en muchas ocasiones les he dicho, esta parte es buena, esta parte no me gustó tanto, en otras partes he dicho, me gustó totalmente, en fin, porque yo tengo que ser honesto. Y es cierto que ante una película puede haber distintas visiones, cada quien la puede ver desde su punto de vista, y en este caso yo les doy mi punto de vista sobre esta película. Hay que recordar que el libro del Apocalipsis tiene un estilo muy particular que es utilizado en el Antiguo Testamento por algunos de los profetas como Ezequiel, Daniel, en fin, en donde se utiliza una gran cantidad de números, de signos, para que la gente pueda entender en una forma velada para algunos, pero para los iniciados, para los llenos de fe, más fácilmente una determinada revelación, un determinado contenido. Pues bien, el libro del Apocalipsis tiene incluso algunos elementos de los profetas del Antiguo Testamento y que tienen que estudiarse para poderse entender el libro del Apocalipsis. Es escrito por San Juan en un tiempo muy difícil para la iglesia, tiempo de persecuciones. El Imperio Romano ha empezado a perseguir a los cristianos que ya habían comenzado a ser perseguidos también por los judíos. Y ante esto, San Juan recibe un mensaje maravilloso. Juan, aunque has visto morir, aunque te has enterado que han matado a mucha gente, a muchos cristianos, aunque has visto que algunos se han doblado, que algunos han perdido la fe, que algunos han preferido dejar de creer, este no es el final. El final es el triunfo de Dios. Claro, el triunfo de Dios tendrá que venir después de, así como en aquel tiempo, después de mucho tiempo, el tiempo que dio la humanidad, siendo también perseguida y teniendo distintos momentos difíciles, como la humanidad siempre los ha tenido, pero tomada de la mano de Dios, se sale adelante. La película me llamó la atención muchísimo. Al principio me quedé admirado por una gran animación, porque utiliza pinturas, algunos grabados que van haciendo que se muevan increíblemente. Dije, wow, aquí gente experta ha utilizado esta forma de animar, una voz bastante agradable, porque no es una historia, vamos a decir así, sino simplemente se va hablando de cómo San Juan va escribiendo este libro, pero lamentablemente en un momento determinado me quedé desanimado y después me fui desanimando más. Simplemente por poner un ejemplo, el libro del Apocalipsis menciona que Juan escribe, por orden de Dios, una carta a las 7 iglesias del Apocalipsis. Recordemos que cuando los cristianos empiezan a ser perseguidos en lo que conocemos ahora como Israel, tienen que irse hacia el norte. Y es precisamente en ese lugar, en la actual Turquía, donde se va desarrollando el cristianismo, donde va creciendo, donde San Pablo camina predicando, donde San Pedro va a ser obispo en esta parte de Antioquía, donde se va a llamar por primera vez cristianos a los seguidores de Cristo y muchas cosas más. Pero para entender el mensaje a cada una de las iglesias, Tiatira, Filadelfia, Éfeso, etcétera, habría que entender la situación histórica en tiempo de San Juan de cada iglesia, porque si no, no podríamos entender el mensaje a cada carta. ¿Y qué es lo que pasa? Esta película no lo hace así. Estas cartas ciertamente hacen que los cristianos que son
débiles robustezcan su fe, que los que se han alejado de la fe, que regresen a ella, que los que quieren seguir en el mal piensen que les puede venir un castigo, pero sobre todo que se mantengan en fidelidad a Dios. Lamentablemente, cuando se empieza a hablar de estas iglesias, la interpretación de quienes escriben el guión de la película, porque tuvo que haber un guión, ¿qué es lo que hacen? En lugar de hablar de la problemática, de la realidad concreta de cada una de las iglesias, tratan de decir que esa carta habla de un momento histórico de nuestra historia, pues. De tal manera que para hablar de una carta dicen, esto pasó en el Renacimiento, esto pasó en el tiempo de la Iluminación, esto pasó en que... Y ahí es donde dice uno, bueno, pero ¿de dónde sacan esta manera de interpretar? ¿De dónde, qué elementos tienen para decir que el Apocalipsis de alguna manera está marcando, hablando de cada una de las historias que hemos tenido hasta el día de hoy? Ahí es donde yo ya empecé a desanimarme un poquito porque dije, aquí ya una interpretación subjetiva puede hacer que mucha gente se confunda. Por otra parte, hay una sección donde hablan de la tradición, que es evidentemente lo que los cristianos nos hemos ido transmitiendo de generación en generación como algo valioso, pero de repente parecen decir que lo valioso únicamente queda hasta el concilio de Trento y después ya como que ya no es válido lo que sucede. Bien, si no es lo que quieren decir, por lo menos así se podría entender de algunas personas. Y esto hace entonces que si alguien quiere un acercamiento realmente a la interpretación con los elementos bíblicos bien tomados, esta película no responde a eso. Y si alguien quería ver una película, porque cada vez que se habla de Apocalipsis, el fin del mundo, la guerra, la peste, los terremotos, etcétera, si alguien quiere ver una película donde aparecen oleadas que terminan con ciudades, guerras con bombas, donde hay una gran cantidad de cadáveres, cosas de este tipo, no van a ver nada de esto. De tal manera que, bueno, si alguna persona quiere ir a verla, no estamos en tiempo de prohibir películas, por supuesto, cada quien sabe en qué gasta su dinero, su tiempo y lo que le guste. Pero si su interés era, como he dicho, acercarse más a una interpretación bíblica, objetiva, con un fundamento bien realizado por expertos en Biblia, creo que no lo va a tener. Y si espera una película que hable de la historia del tiempo de San Juan, las iglesias de aquel tiempo, no lo va a tener. Y si alguien espera ver una película con estos efectos de Hollywood, tampoco lo va a tener. Por esta razón, yo a las personas desde que terminó la función, padre, su opinión, pues a mí me dio mucha pena, pero pues tengo que ser objetivo y sincero y honesto y les dije, miren, me pareció una película de ficción. ¿Por qué? Porque tiene una parte histórica, pero a esa parte histórica le meten interpretaciones raras, lo que esto convierte en ficción, en fantasía, en teorías, y entonces al meter historia con estos elementos combinados, el resultado es una película fantástica, de fantasía, de ficción, como el Código Da Vinci, que tiene momentos históricos, nombres históricos, fechas, etcétera, pero le van metiendo cosas raras que no son históricas, que no son comprobables, que son teorías, y el resultado entonces es una película de ficción, de fantasía, para divertirse. Pero por lo menos el Código Da Vinci, según algunos, pues los divirtió porque la aventura por acá y por acá, esta película no tiene esto. Es mi comentario para la comunidad de San Cosme y San Damián. Si alguna persona de otra comunidad quiere hacer caso a este comentario, pues allá ustedes, es un comentario abierto para cualquier persona que quiera escucharlo. Que Dios les bendiga.